eres un amigo del camino, un mentor, ¿cierto? Así que queremos seguir disfrutando de tu clase. Gracias, Esteban. Lo mismo digo de usted y de su querida esposa, Lidia. Mire, me alegré mucho ver un peladito a quien quiero mucho, a Luis Bustamante. Esos años dorados cuando conocí por primera vez el norte de Chile, Antofagasta. Y siempre él me acompañó a Iquique, estuvimos en Arica, ¿cierto, Luis? Hicimos historia hace años. Yo gateaba todavía, y usted ya era un ministro jubilado, ya tenía, yo era un niño cuando fui a ese norte de Chile. Hermoso, qué bueno de verlo, Luis, qué bueno de verlo, me alegré mucho de verlo. Y también igual que muchos de ustedes, hijo, ya no hemos visto en el camino. Bueno, vamos a hacer un recuento, esto va hasta las 9:30. Oiga, ¿cómo quedó Chile ahorita? Jugó con Uruguay, ¿cierto? ¿Ganó o perdió? 1-1. Empatamos. Oye, pero digo, ganando 1-0, mal testimonio que se dejen empatar, oiga. Yo le iba a Chile, pero no le digan a los uruguayos eso, yo le iba a Chile hoy. Bueno, chicos, está bien, empataron. Vamos, el primer capítulo que hablamos hace 8 días. Cuénteme. ¿Alguien me puede decir? Hablamos de la diferencia entre hermenéutica y exégesis. Muy bien, Héctor, muy bien. Mira, si se acuerda de mí, Héctor, en Santiago, lo vi, nos conocimos en Santiago, ¿cierto, Héctor? Sí, correcto. Sí. Es familiar de Israel Miranda. Sí, es familiar, estuvimos ahí comiendo un asadito en la orilla de la playa. Sí, qué lindos tiempos, oye, qué lindos tiempos. Bueno, ¿alguien me puede hablar qué es hermenéutica, qué es exégesis? Eso vimos hace 8 días, ¿cierto? Entonces, esa fue la clase de los 8. ¿Alguien nos puede hacer recuento entre la diferencia? ¿Qué estudia la hermenéutica? ¿Qué estudia la exégesis? Hermenéutica, el arte de la interpretación. Muy bien, la hermenéutica es el arte de interpretación. Pregunto, ¿la hermenéutica le interesa buscar la verdad del texto? No. ¿A quién le interesa la verdad del texto? El exégesis. Muy bien, ¿la exégesis qué busca? Es la ciencia. Que busca el primer sentido del texto. Excelente. León, busca el primer sentido del texto. Qué bien. Bueno, chicos, y vimos cuáles son las 3 ciencias auxiliares de la exégesis. Sí. El conocimiento de los idiomas básicos, la papirología y el estudio del contexto histórico. Muy bien, lenguas antiguas. ¿Qué más? La papirología, donde reposa el texto. Ya. Y la filosofía del tiempo que fue escrito. Muy bien, tanto el Antiguo Testamento es una filosofía semita y para el Nuevo una filosofía griega. Ahora, para ser exégeta, para hacer un texto, una predicación usando la exégesis, ¿se necesita ser exégeta o qué se necesita? Di un consejo para que no se me deprimiera. Porque usted puede decir, uy, como yo nunca estudié griego ni hebreo, nunca podré investigar la verdad del texto. Di una solución, ¿cuál fue? Los comentarios bíblicos. Muy bien. O sea, yo hice una pregunta, bueno, una reafirmación. ¿Qué es lo que más necesitamos? ¿Pastores o exégetas científicos? Yo creo que necesitamos más pastores. Sí, más Recording pastores. in progress. Mucho más pastores, pero hay un pero. Sí necesitamos que muchos de ustedes estudien exégesis científica para mantener la tradición del texto. Entonces, los pastores, aunque no sean exégetas, se pueden beneficiar de los comentarios de los exégetas, leyendo los libros. Entonces, un pastor sí puede saber exégesis,
aunque no sea experto en griego, en hebreo, en arameo, en latín, o que no sea experto en papiro, leyendo buenos comentarios para que su mensaje, trazar bien el mensaje, la palabra. Marcela, un gusto saludarla. Marcelita Hinao, qué bueno de verla, hija, me alegra mucho verla. Entonces, esa fue la recomendación. Segundo capítulo hoy. Hoy vamos a hablar de los métodos, escriban, métodos hermenéuticos y exegéticos. Métodos Pastor, hermenéuticos y exegéticos. Sí. Pastor, antes de pasar al ¿cómo se llama? Al segundo capítulo, quiero hacer una consulta, Pastor. Sí. Si bien cierto, es una posibilidad, una gran posibilidad en que podamos acceder a estos comentarios bíblicos, no sabiendo hebreo, griego, estos idiomas bíblicos, pero ¿cómo nosotros podemos, cómo el pueblo de Dios puede estar seguro de aquellos? Esa pregunta como que se hizo y cómo podemos tener de referencia algunas editoriales, algunas referencias de cómo ir a verdaderos análisis. Bueno, mire, siempre en el mundo académico hay revistas y editoriales científicas sobre temas específicos. Hay editoriales, pongamos en medicina, en ingeniería, que son específicas y tienen una credencial de ser editoriales científicas sobre temas. También en Biblia hay editoriales científicas que escriben los expertos, que yo voy a dar al final o el próximo martes, porque la clase va a ser el próximo martes 29 de junio, voy a dar un listado de editoriales serias, yo, para que puedan adquirirlas. Entonces, y leer a los expertos. Mire, por si acaso, editorial Vida, Casa Bautista no son de expertos, por si acaso. Vida es una editorial muy pentecostal, donde se publica Corre ni que corre, La cruz del puñal, Cómo sacar 5 demonios en combo, La guerra espiritual, Testimonios. Esos son editoriales buenas. Ellos publican libros, los comentarios de Gigi Ávila sobre el ayuno. Entonces son editoriales buenas, pero para lecturas espirituales. E inclusive hay libros Pentateuco, hay libros sobre Job, de vida, pero que no son exégesis, sino el libro, o sea, lecturas devocionales sobre el libro de la Biblia, donde hay evangelistas que escriben. Entonces, Vida no es una editorial científica para vida, por si acaso. Es una editorial muy famosa, pentecostal, pero no es una editorial para testimonios, libros devocionales, que son lecturas edificantes, sí. Ahí escribe Grandes Siervos de Dios, editorial Vida, pero no expertos. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos al segundo capítulo, los métodos. El primer capítulo fue definición de hermenéutica y de exégesis. El primer capítulo para mí fue muy fundamental y básico. Era que sepan apreciar la exégesis, porque la exégesis nos lleva al primer sentido. Ahora, en cambio, la hermenéutica no, es una interpretación. El segundo capítulo tiene un gran objetivo. El segundo capítulo va a ser precioso, porque vamos a identificar 7 métodos, repito, 8, sí, yo creo que vamos a ver 8. Vamos a identificar 8 métodos. 8 métodos bíblicos. 8 métodos. Algunos son hermenéuticos, otros son exegéticos. Voy a los 8. Esos 8 métodos que vamos a describir entre hoy y el próximo martes, porque Esteban, son 4 clases, ¿cierto, hijo? Amén. Entonces, entre esta clase y la otra, vamos a identificarlo para la última, ver algo, una propuesta práctica. Entonces, vamos a identificar los 8 métodos entre hoy y el próximo martes para que sepan usar un método responsablemente. Estos 8 métodos se han usado por las iglesias pentecostales, académicos, o sea, cada método lo usa una iglesia, una denominación. Entonces, yo quiero que ustedes sepan los 8 métodos que la historia del cristianismo, las iglesias y académicos lo usan para explorar el sentido de la Biblia. Chicos,
Oiga, hay unos métodos ridículos que la gente usa y creen que con este método llegan a la verdad. En cambio, hay unos métodos que son académicos, que ellos son puros exegéticos, construcciones exegéticas para llegar al primer sentido. Entonces vamos a hacer una maratónica y yo cada método que le escriba decir quién lo usa y para qué lo usa y por qué. Chicos, es bueno que estudien los métodos que la iglesia usa para que sepan corregir la historia. ¿Qué es un método? Escriban. Vamos a usar el tablero primero, segundo capítulo, los métodos hermenéuticos y exegéticos. Segundo capítulo, los métodos hermenéuticos y exegéticos. Los métodos. Ya, dito algo, ¿qué es un método? Escriban. Un método es un camino. Un método es un camino para llegar a un objetivo. Pero el método nunca es la verdad en sí misma. Pero el método nunca es una verdad en sí misma, sino que es un camino con su propia naturaleza para llegar a una meta, a un objetivo. Si ustedes eligen mal el método, nunca llegarán al objetivo. Si ustedes eligen mal el método, nunca llegarán al objetivo, nunca. Ahora, en la hermenéutica. En la hermenéutica y exégesis bíblica hay 8 métodos. En la hermenéutica y exégesis bíblica hay 8 métodos. 8. Algunos son hermenéuticos, otros son exegéticos. Chicos, escuchen esto. Voy a poner una comparación. Deme el nombre de un monte bien alto en Chile. Dígame el nombre de un nevado, un monte famoso, montaña. Ojos del Salado. Ojos del Salado. ¿Cómo? Ojos del Salado. Ya, Ojos del Salado. Supongamos que Elinor quiere ir a la cumbre, a los Ojos del Salado. Para llegar a la cumbre, ella tiene que elegir el camino. Y el camino es el método que la conduce allá. Pero si ella elige mal el método, que es el camino, va a otro monte que no es a los Ojos del Salado y piensa que llegó a ese monte y hasta puede estar engañada, pensando que llegó a los Ojos del Salado, pero nunca llegó ahí. Chicos, lo que le pasó a Cristóbal Colón trazó una ruta para llegar a la India y se equivocó. Usó mal el método. Y en lugar de llegar a la India, ¿dónde llegó? América. Y lo más patético, que se murió convencido que llegó a la India. ¿Cuál fue el error de Colón? Eligió mal el método para llegar al objetivo, que era la India. Chicos, eso pasa con la Biblia. Queremos estudiar un texto bíblico. Nuestra intención es llegar a la verdad, lo que quiso decir Dios, lo que en exégesis se llama primer sentido. Y resulta que elegimos mal el método, inventamos una hermenéutica sin fundamento, pensando que eso dijo Dios, y no lo dijo. ¿Estamos claros? No lo dijo. Entonces, pero también yo quiero estudiar métodos muy sencillos que las iglesias nuestras usan para que se den cuenta que estamos equivocados. Vamos a empezar con los métodos más sencillos y que son más hermenéuticos. Vamos al primer método.
¿El método literal o concordista? ¿El método literal o concordista? Escriba. Dicto lo básico y después explico. El método literal consiste en interpretar. El método literal consiste en interpretar literalmente la Biblia. Entre paréntesis al pie de la letra. El método literal consiste en interpretar literalmente la Biblia, pensando que se llega al primer sentido. Pensando que se llega al primer sentido. Pensando que se llega al primer sentido. O también consiste que los hechos o los acontecimientos bíblicos se repitan. También eso se llama concordismo. También consiste este método que los hechos o acontecimientos bíblicos se repitan ahora. Un ejemplo, resucitar un muerto. Que un río del Amazonas se abra para cruzar, como el Jordán. Esto es concordista. ¿En qué consiste concordista? Que los hechos bíblicos se repitan. ¿Y cuál es el literal? Interpretar la Biblia literalmente, lo que la Biblia dice, punto. Se piensa que con ese método se llega al primer sentido. ¿Quedó claro el concepto básico? Vamos a dos ejemplos. Vamos con la parte literal. Ahora, ¿quiénes usan este método? Escriban. Las iglesias fundamentalistas de corte americana. Las iglesias fundamentalistas de corte americana. ¿Cuáles son las iglesias fundamentalistas? Los bautistas, conservadores, nazarenos, aliancistas y los pentecostales. Casi la gran familia pentecostal. Cuando digo la gran familia pentecostal, están las Asambleas de Dios americanas o brasilera. También nuestra Santa Madre Iglesia de Dios es fundamentalista, aunque los líderes digan que no, para mí sí, es fundamentalista. Uy, o sea que casi la mayoría de las iglesias de América Latina evangélicas son fundamentalistas. No hay que tomar vino. Las mujeres no pueden usar pantalones, sino vestido. Antes no se podía ir al cine, ni escuchar un bolero, porque era del diablo. Y la Biblia, se interpretaba la Biblia al pie de la letra. ¿Ustedes saben cómo nació esas iglesias fundamentalistas? ¿Quieren saber la historia? Les cuento la historia. A finales del siglo XIX, repito, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en Estados Unidos de América se formó un movimiento. Cuidado, no era una denominación, no, se formó un movimiento. Ese movimiento se llamó fundamentalismo. ¿Cuál era la intención de ese movimiento que se formó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX en América, en Norteamérica? Para combatir a la teología liberal que venía de Europa. Ese fue el objetivo. O sea, el objetivo fue bueno, fue noble. Combatir las teologías liberales
que venían de Europa producto del racionalismo, porque ya en Europa ciertas teologías de iglesias históricas negaban la resurrección de Cristo, negaban la divinidad y hablaban de una ética libertina. Ya empezaban a apoyar el homosexualismo y muchas cosas así. Entonces, la interpretación de la Biblia era libre, con un excesivo racionalismo. Entonces, se unieron ciertas iglesias en Norteamérica conservadoras, como algunos presbiterianos, los pentecostales, estaba ahí la Iglesia de Dios, asambleístas, aliancistas, todo el movimiento de santidad. Se unieron y crearon un libro que se llama Los Fundamentos de la Fe. Entonces, ellos trataron de combatir el liberalismo cristiano europeo con dos áreas. Con una hermenéutica literal y con una ética conservadora. En la hermenéutica literal se usó un eslogan, lo que la Biblia diga. Sí, así fue. Entonces, ellos son los padres de esta hermenéutica que estoy viendo ahorita. Hermenéutica literal y concordista. O si no, en la ética, la ética evangélica fundamentalista hasta el día de hoy, cuidado con tomar vino, pecado. Cuidado con bailar música que no sea cristiana, pecado. Ay, las mujeres no pueden usar pantalones antes, ni maquillarse, porque eso era pecado. Ahora está más abierto. Todavía nuestras iglesias, como la Iglesia de Dios, todavía tenemos bastantes rasgos del fundamentalismo. En la doctrina, sacar doctrinas bíblicas muy fundamentalistas, ultra conservadoras. Entonces, en conclusión, la pregunta es, ¿quién usa este método? Las iglesias del movimiento fundamentalistas, y le expliqué el origen rápidamente de dónde vino. Dos ejemplos. Voy a hacer dos ejemplos. Segunda de Corinto, capítulo 3, versículo 6, famoso texto predicado en los púlpitos pentecostales. Segunda de Corinto, capítulo 3, versículo 6. Para hoy, le voy a pedir a un hermano que sea el lector, la lectora, para hoy. ¿Quién puede ser el que nos lea los textos que yo pida? Uno que tenga una que tenga una voz angelical. ¿Quién quiere ser? ¿La escogida o el escogido? A la mano. Nicole, usted va a ser la mujer que nos lea todos los textos de hoy. Ya. Lea 2 de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¡Ay! Ese versículo es un ejemplo clásico de una hermenéutica literal. Porque han predicado literalmente lo que el texto dice, pero cuidado, este método literal no le importa el griego ni el hebreo, no le importa en qué lengua bíblica se escribió, lo usan ya traducido, literalizan el texto en la versión ya traducida, y en este caso en la Reina Valera. Ay, les voy a contar, yo he escuchado la predicación de ese texto. Mire, yo soy un comediante. Muchas comedias que yo haga como chiste, ustedes no van a pensar que soy irreverente ante lo mismo, no, sino que tengo cara de chiste, entonces me gusta enseñar con algo de humor. Mire. Chicos, una vez yo fui a una iglesia, ya lo evitemos, y el pastor predicó, el conocimiento mata, más el espíritu vivifica. Usó la Reina Valera del 60. Usó la Reina Valera del 60. Sí. Y en español, y empezó. Hermanos míos, la santa palabra de Dios dice, porque la Biblia dice, que todo conocimiento, toda formación, información, toda formación mata,
Porque aquí la Biblia dice, más el Espíritu vivifica, porque toda letra, todo conocimiento envanece, crea orgullo. Vivan del ayuno, vivan del Espíritu. El Espíritu es el que nos instruye. ¿Cómo este pastor entendió la letra? Él relacionó la letra como si fuera conocimiento. La letra mata, más el Espíritu edifica. Dígame si ese texto no es usado en muchas iglesias diciendo que la letra es igual a conocimiento, a formación académica, teología, y que para que ir a los seminarios, para que estudiar medicina, para que sea ingeniero, la letra, aleluya, gloria a su nombre. Solamente viva en el seminario del ayuno, el BOA, Biblia, oración y ayuno, el famoso seminario pentecostal. Ay, hermanos, ahora sí vamos. Esta traducción está pésima, está muy mal traducida. Tengan listo, mi hermana, Dios habla hoy. Lenguaje actual. Ahora sí, hagamos un exégesis. La palabra letra en el griego es grama. Había la palabra grafé, impreso. Gramatos significa letra. Letra. Pero grama, en la traducción de los 70, también significaba la letra de la ley. En la versión de la Septuaginta que se tradujo el Antiguo Testamento en hebreo al griego en el año 250, en la época de Ptolomeo IV Filadelfo, aconsejado por el bibliotecario de Demetrio, una de las palabras que se usó para reemplazar ley en hebreo al griego fue grama. Entonces, la palabra grama nunca se refiere al conocimiento, no. Grama no se refiere al conocimiento, grama se refiere más a la ley o a la letra de la ley, el antiguo pacto. Entonces, lo que Pablo está diciendo en 2 de Corintios 3:6 es que el antiguo pacto, o sea, la ley de Moisés, mata. Lo que importa es el nuevo pacto, el espíritu del nuevo pacto. O sea que Pablo está criticando la ley del Antiguo Testamento. Y es cierto, porque Pablo propuso una teología, la teología de la justificación por fe. Porque la teología de la justificación por fe, que está en Romanos, va por encima de las obras por la ley. O sea que la crítica de Pablo no es contra el conocimiento, no, es contra la ley. Ahora sí, hermanos, vamos a leer la Dios habla hoy. Ahora sí, mi hermana, ¿quién nos iba a leer? Yo, Nicole. Léalo, hija. Nicole, tenga la bondad, Nicole. ¿Cuál texto? 2 de Corintios 3:6, en Dios habla hoy. Y si alguien tiene lenguaje, actual, si alguien tiene el lenguaje actual, mucho mejor. Acá la tengo tengo. una. Pero primero, el lenguaje actual. sí, después me la leí, pero primero la Dios habla hoy. Lea, Nicole. No tengo la Dios habla hoy. Un hermano ahí la tiene. Yo tengo también la Dios habla hoy. Léeme la Dios habla hoy, Isaac. Dice, pues Él nos ha capacitado para ser servidores de una nueva alianza, basada no en una ley, sino en la acción del Espíritu. La ley condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Dios habla hoy, ¿cierto? Exacto. La Dios habla hoy está hablando de una vez sobre la ley. En ningún momento la Dios habla sobre la letra del conocimiento, ¿no? Ahora sí, lenguaje actual. Acá está. Vean. Traducción del lenguaje actual, 2 Corintios 3:6, dice: ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador,
pero el Espíritu de Dios da vida. O sea que, y podemos seguir leyendo más traducciones. Todas las traducciones, menos la Reina Valera, todas hablan de la ley del Antiguo Testamento, que la ley condena a muerte, más el nuevo pacto, que es la justificación por fe, que es el Evangelio, nos da vida. Oye, qué diferencia. Pero ¿cuál es el problema serio? El problema es que hemos vuelto doctrina una versión que se llama Reina Valera, porque las versiones nunca me llevan a la exactitud del primer sentido, porque una traducción es una hermenéutica, una interpretación. Entonces, siempre, aunque no sé, si no saben lenguas antiguas, dense el lujo de consultar varias versiones para que saquen su propio criterio. Amén. Ay, hermanos, cuánto daño ha hecho esa interpretación literal de una versión. Este método se usa mucho. La interpretación literal de una versión. Ese es un ejemplo de una hermenéutica literal. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, por favor, nunca apliquen ese método a una versión. Si no saben lenguas antiguas, usen varias versiones y compren diccionarios, comentarios bíblicos para que tracen bien el estudio, la investigación para poder predicar. Ay, hermano, ahora sí quedó claro que es un método literalista. Mire, ese es un ejemplo. Este es un ejemplo. Hay unas manos levantadas. ¿Sí? Pastor Carlos. Sí, aplicaríamos el término del espíritu a la gracia. Sí. Sería la gracia. Sí. Cuando dice la letra mata más el espíritu, o sea, la gracia. De acuerdo, pastor. Muy de acuerdo. Okay. Es la gracia santificante. Muy de acuerdo. Okay. Ariel. Sí, pastor, mire, yo voy a ir un poco a lo académico. Me parece curioso y me parece muy enriquecedor que usted nos pueda graficar y enseñar esto porque, bueno, aquí hay personas adultas que pueden acordarse que en los años 70, por ahí más o menos, en la época de Gigi Ávila, en esos años, nació una teología justamente de esta cuestión, de que ir a las entidades universitarias, todas esas cosas, era casi satánico. Que no se podía estudiar, y hay una generación, acá al menos en Chile, que son muy pocos quizás los que pasaron por la universidad por esa cuestión, porque era casi, no sé, antibíblico ir a las universidades, y hubo una poca preparación. La pregunta es, pastor, ¿usted a qué atribuye que en ese tiempo no se levantó gente con conocimiento quizá para decir que esa cosa no era cierta? Uy, los que se levantaron los tachaban de herejes. Porque en la década de los 70, 80, los que tenían el poder eran pastores fundamentalistas y evangelistas como Gigi Ávila, así. Eran gente dueña del púlpito. Y esa gente manejaba masas. Y al manejar masas, inspiraban autoridad. Y lo que dijeran ellos era palabra de Dios. Hasta el día de hoy, todavía hay pastores que ven con sospecha los seminarios. Todavía. Porque usan mucho de hermenéutica literal. Literal. Entonces, ese es un problema serio. Sí, Pastor Héctor. Sí, pastor, tenemos acá en Chile, por lo menos yo voy a hablar de acá nomás, de este pedacito de tierra. Incluso recibimos algunos mails, por lo menos yo, grupal, donde nos decía que deberíamos tener cuidado con las traducciones porque están intervenidas y muy casi rayando en lo satánico. Así que en realidad la única Biblia que tiene la venia de algunos líderes es la Santísima Inmaculada Reina Valera 60, y las demás pareciera que son todas apócrifas, llenas de veneno y malintencionadas. Entonces creo que, y estoy hablando del siglo XXI, no estoy hablando del siglo pasado, y ese es problemático porque levantarse contra la Reina Valera es levantarse contra la santidad.
y me queda tan claro que nuestra iglesia de Dios es definitivamente una iglesia fundamentalista. Sí, sí. Ay. Bueno, chicos, y eso quedó claro. Ahora, concordismo. Alguien mencionó G. Ávila, o sea, G. Ávila fue uno de los padres de la hermenéutica literal. Uy, la escatología que G. Ávila inventó sobre el rapto, sobre anticristo, eso es bien de la Reina Valera de forma literal. Inclusive hasta G. Ávila dijo que la televisión es el cajón del diablo. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, pero también fue un gran santo. También hay que verle que fue un hombre de una gran integridad. También es la parte linda de él. De una gran integridad. Ahora bien, concordismo. Yo dije que el concordismo es volver a repetir acontecimientos de la Biblia. Ay, le voy a contar una historia para ilustrar el concordismo. Mire, chicos. Yo lo presencié. No me digan nombre del pastor porque es de la Santa Madre Iglesia de Dios. Fue en el Ecuador. Me reservo el nombre de la iglesia y el pastor. Se murió de un infarto un joven de 25 años. Un joven. Eso estamos hablando más o menos por el año de 1995, más o menos. Yo era joven todavía. Se murió un chico de 25 años de un infarto fulminante. Uy, era un chico bien, saludable, aparentemente saludable. Y eso fue algo muy triste para los papás. ¿Cómo lloraban? Eran padres jóvenes. Yo mismo lloré porque era un buen amigo, los pastores. Y resulta que el pastor, que era bien pentecostal a hueso colorado, usó el método del concordismo. Dijo, vamos a resucitar. Miren cómo hizo ya. Usó el método de Talita Kumi, de la resurrección de la niña. Entonces estaba la tabla ahí y empezó a decir, ¡no! ¡Levántate, niño mío! Nada, se levantaba el cadáver, nada más tieso. En el nombre de Jesús, nada. Después de una hora de bregar con la resurrección, yo estaba ahí frío. Del Colo que jugó. Apaguen los micrófonos, por favor, chicos. O sea, que jugó en Chile. Apaguen los micrófonos. Yo estaba ahí. Entonces el pastor se pone a pensar, buscó en el que dijo, no, digo, ¿saben qué dijo el pastor? Me equivoqué de texto bíblico. Vamos a usar el método de la resurrección de Lázaro. Entonces se va a Juan 11 y mandó a parar el ataúd. Porque más o menos la idea de la resurrección de Lázaro, que Lázaro estaba así casi, estaba enterrado así en forma de pie. Y pone el ataúd y le abren la tapa y empezó el pastor. Sal, Marco, porque se llamaba Marco. Marco, sal, Marco, en el nombre de Jesús, sal, Marco, nada. Casi se va el cadáver de boca. Pues nunca resucitó. Nunca resucitó. Otro ejemplo fue cuando en el Ecuador, en el año 92, aquí en el Ecuador, hubo el famoso fenómeno del Niño, donde hubo muchas inundaciones. Y había un pastor pentecostal, campesino, buen cierto, buen hombre, pero usaba la hermenéutica concordía literal. Quería cruzar el río Mante, eso fue en la costa ecuatoriana por Guayaquil. Y va él con la congregación y el río estaba caudaloso y empezó a decirle, en el nombre de Dios, Padre, Espíritu Santo, aguas del Mante, sepárense para pasar el pueblo de Dios. Empezó y ¿sabe? Después dijo, me faltó el báculo, se fue a buscar el báculo al tiro de Moisés. Cortó con el machete un palito en el nombre de Jesús, que se separen las aguas. Nunca las aguas se separaron. Ay, hermanos. Ese método concordista hasta el día de hoy se usa. Que los hechos de la Biblia se vuelvan a repetir, como la resurrección o la separación de las aguas, cosas así. Inclusive un pastor solterón quería irse a la estanca a buscar esposa al estilo de Jacob, de Isaac, en un estanque. Se le apareció una viejita y ahí sí no se quiso casar con la viejita. Entonces, a veces suceden cosas. Ahora, ¿quedó claro el método concordista literal? Y ya saben quién lo usa. Lo usa las iglesias de corte fundamentalista. La iglesia ya lo usa.
lo usan. Y mire que gran parte de la doctrina pentecostal es producto de la hermenéutica literal, sí. Sí. Han literalizado todo el Apocalipsis, Dios mío. Y aplican el método, o sea que todo lo que está en el Apocalipsis debe coincidir ahora. Se usa mucho el método concordista en escatología. Secreto milenio literal. Cristo debe venir a gobernar literalmente. Todo es literal. Todo. O sea, es un método concordista. Bueno, se quedarán esperando cosas porque no se van a cumplir. Estoy seguro de eso. Quédense sentaditos con un mate esperando eso. Porque así no se hace un estudio científico de la vida. Hay otros métodos que lo vamos a ver más después. Chicos, pregunto, ¿el método concordista o literal qué es? ¿Hermenéutica o exégesis? Hermenéutica. Hermenéutico. Y de las puras, es hermenéutica, pero recontra hermenéutica. Y de las hermenéuticas malas. Porque hay hermenéuticas buenas. Esta es una hermenéutica peligrosa, peligrosa. Ay, hermano, yo como iglesia de Dios ya he visto cosas. ¿Cómo usan esos métodos en la Biblia, en las predicaciones? Ay, Dios mío. Da hasta susto. Por lo menos esas fueron las predicaciones de los grandes evangelistas. Cas Luna, todos en Maldonado, Gigi Ávila, usaban mucho el método hermenéutico literal y así se formó doctrina. ¿Sí? Oye, por lo menos esas predicaciones de Gigi Ávila sobre escatología, Apocalipsis, bien literalista. Sobre la bestia, el número de... Uy, no. Bueno, sigamos. Segundo método. Segundo método. Segundo método. El texto, perdón, la vida práctica por encima del texto bíblico. La vida práctica o el contexto, mejor, el contexto del lector o del intérprete, el contexto del lector por encima del texto bíblico. El contexto del lector por encima del texto bíblico. El contexto del lector por encima del texto bíblico. Escriba. Este método consiste que las vivencias o las experiencias del intérprete, este método consiste que las vivencias o las experiencias del intérprete están por encima del texto bíblico. Están por encima del texto bíblico. Están por encima del texto bíblico. E inclusive condicionan el texto bíblico. E inclusive condicionan al texto bíblico. Al servicio de las experiencias personales, al servicio de las experiencias personales. Ya, ejemplo. Voy a poner ejemplo. ¿Quiénes usan
este segundo método, escriban todo el movimiento del neopentecostalismo. Todo el movimiento del neopentecostalismo. Cuando digo neopentecostalismo, no sé si me lo entienden. Y un ejemplo clásico de la doctrina neopentecostal es la doctrina de la prosperidad. Es la doctrina de la prosperidad. Expliquemos. Ay, chicos. Este método está con las famosas iglesias, mega iglesias apostólicas de Estados Unidos, con todos estos grandes neopentecostales, predicadores de iglesias grandes. Usan la doctrina de la prosperidad para hacer su fortuna. O sea, ellos imponen sus experiencias por encima de la Biblia. Un ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Ellos quieren ser ricos, millonarios. Quieren triunfar, quieren convertir la iglesia en grandes empresas de fe. Sí, y van a tener iglesias de 20,000, 30,000 miembros. Cuando la Biblia habla de un modelo eclesiástico de iglesias pequeñas, incluso hasta de casa. Pero ellos hablan de iglesias, mega iglesias, y de una prosperidad en el ministerio. Y eso no está en la Biblia. Se usan textos del Antiguo Testamento, sobre todo de la Torá. Porque hay que entender que la Biblia sí habla de una doctrina de la retribución, que Dios bendició a los patriarcas cuando ellos cumplían con la ley, pero eso es el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento habla de otro modelo de vida humilde, los que son predicadores del Evangelio. Entonces, ellos usan textos del Antiguo Testamento, los sacan del contexto para unirlo a sus deseos de grandeza. Y una de las doctrinas clásicas es la doctrina de la prosperidad. Ahora, otro ejemplo. Escriban las experiencias o las revelaciones personales. Para ello es más importante lo que Dios me dijo. Dios me dijo esto. Ya no importa la Biblia. Lo que importa es lo que Dios le dice a la persona. Y muchas prédicas es sobre experiencias espirituales. Es que a mí Dios me mostró. Dios me dijo. Que yo hago una pregunta. ¿Para qué la Biblia? O sea, la experiencia personal está por encima ¿de qué? Del texto bíblico. Doctrina de la prosperidad y ciertas experiencias espirituales individuales que están por encima de lo que la Biblia dice. Mire, le cuento una anécdota. Yo tuve un debate que yo perdí, me humillaron. Si los ángeles tenían sexo, si tenían género, chuta, yo con griego, hebreo, demostrando que no, que son asexuales por el griego, según los midrashim del Antiguo Testamento. Ahí metí una cátedra, que los judíos no pensaban así, para los judíos los ángeles eran asexuales, ya. Me tiré yo una cátedra fundamentado con manuscritos antiguos. Viene un moreno, un pastor americano, y dijo, ¿sabe cómo me ganó así? Yo tuve una relación de Dios. Bajaron 2 angelitos con vagina y 2 con pene. Y el Señor me mostró. Chuta, me ganó. Y yo quedé como un hombre que nunca escucha a Dios. Y el pastor que organizó el debate dijo, Dios, hermano Bonilla, aprenda del hermano Michael, aprenda de él. A Dios se le reveló, vio usted tanto conocimiento investigando cuál es el censo de los ángeles. En cambio, Dios le reveló a Marcos en un minuto. Le dijo Dios a Michael, los ángeles tienen censo porque le enseñó 2 angelitas con vagina y 2 ángeles con pene. Chuta, perdí el debate. Moraleja, y ahí me aplicó otra vez el texto de 2 Corintios 3:6. Entre mucho conocimiento, más bruto, me dijo el pastor.
Ya ustedes, en lugar de perder el tiempo estudiando, mejor sea como Michael. Póngase a orar y Dios le va a decir todo. Perdí el debate. Porque a Michael Dios le reveló, Dios les enseñó por encima de la vida. En cambio, a mí no me reveló nada. Yo tenía que estudiar. Eso está pasando. Ese método se usa. E inclusive, escriban, también la Iglesia Católica lo usa. La Iglesia Católica usa este método. La Iglesia Católica dice que la teología que hace el magisterio de la Iglesia está por encima de la Biblia. La teología que fabrican los concilios, toda la teología hecha por los concilios ecuménicos, desde Nicea, Calcedonia, Éfeso, Constantinopla, Concilio de Trento, todo lo que los concilios han promulgado sobre doctrina está por encima de la Biblia. Sí, está por encima de la Biblia. La Iglesia Católica, para ellos, la teología de las encíclicas, las teologías de los papas, de los concilios, está por encima del texto bíblico. O sea que la Iglesia Católica también lo usa. Sí. María, la mariología. La mariología no tiene fundamento bíblico, pero tiene fundamento teológico histórico. Entonces, ¿quedó claro? Chicos, ¿quedó claro este método? Pregunto, ¿este método es hermenéutica o exégesis? Absolutamente hermenéutico. Hermenéutica. Muy bien. Veo una mano levantada. Adonías. Hola, pastor. Dios les bendiga. Quería hacer una consulta, es referente cuando hablábamos acerca de la definición de esta misma. Pregunto porque normalmente es muy difícil que uno pueda vaciarse uno del conocimiento previo que uno tenga cuando va a estudiar un texto bíblico. Entonces, ¿a dónde va mi pregunta? Yo creo que de una forma u otra siempre la vida de uno, todo el pensamiento que uno ya tiene preestablecido de alguna forma va a ensuciar el texto bíblico. Entonces, a partir de allí, ¿cómo podemos describir que aquello no pase en un método exegético o que no pase realmente cuando estamos haciendo una exégesis? Porque veo muy difícil que el ser humano saque toda su carga de conocimiento personal, de vida, etcétera, y vaya al texto bíblico, ignore todo eso y practique una exégesis sana. Entiendo hacia dónde apunta este método, pero no sé si después habrá otro método exegético que nos oriente a darnos cuenta de que esta interpretación que nosotros podamos dar no tenga que ver tanto con nosotros, porque creo que de alguna forma u otra, cuando estamos frente a un texto bíblico, mucho de nosotros se ve plasmado en la relectura que nosotros vamos a hacer posteriormente. Entonces, hacia allá apunta mi pregunta. No, muy buena pregunta, Adonías, muy buena. Sí, estamos con los métodos más sencillos, pero vamos evolucionando hasta llegar a métodos exegéticos académicos. Si hay métodos exegéticos que quieren reconstruir el primer sentido, pero eso lo voy a enseñar ya en el último día de clases o la próxima clase. Tranquila que vamos para allá. Vamos de menos a más. Esto está como, yo estoy usando el método de Luis Fonsi. Vamos despacito. Despacito vamos. Entonces imagina a mi amigo Pastor Luis Bustamante Araya bailando despacito. Eso sería una hermenéutica de Luis Fonsi. Sigamos. Tercer método. El método narrativo. El método narrativo. Escriba. El método narrativo consiste en rastrear historias bíblicas. El método narrativo consiste
en rastrear historias bíblicas y buscar una enseñanza. Haciendo énfasis en detalles. Haciendo énfasis en detalles. Haciendo énfasis en detalles. Y construyendo una historia sobre la historia. Y construyendo una historia, repito, y construyendo una historia sobre la historia para dar varias enseñanzas. Este método lo usan mucho en la famosa predicación narrativa. Este método se usa mucho en la predicación narrativa. Quedémonos ahí. Chicos, yo quiero poner responsable. El primer método, ¿quién lo usaba? El concordista. Lo usaban los fundamentalistas. Entre ellos nosotros. El segundo método, ¿quién lo usa? Los neopentecostales. Los neopentecostales y también la Iglesia Católica. Escriban. Este método lo está usando mucho muchas iglesias conservadoras y liberales como un modelo de predicación, como un modelo de predicación narrativa. Muchos dicen que en lugar de una hermenéutica narrativa es una homilía, es un tipo de predicación. Muchos están diciendo dónde ubicarlo, como una hermenéutica narrativa o como una predicación narrativa. Para mí ¿Qué las iglesias dos. lo ocupan, perdón? ¿Cómo? ¿Qué iglesias lo ocupan? ¿Qué iglesias lo ocupan? Iglesias conservadoras y liberales. O sea, está por encima de denominaciones, está por encima de concilios. Y estaba diciendo que muchos pelean, dicen que más que un método hermenéutico, es un método homilético, de la homilía narrativa. Yo creo que los dos, es método hermenéutico y también es un estilo de predicación narrativa. Chicos, voy a explicar bien este método. Este método nació con los metodistas en Kentucky. Repito, este método hermenéutico y también homilético nació en los Estados Unidos de América, en el famoso seminario de Asbury, de los metodistas en Asbury. Este método usa mucho la psicología del siglo XXI. Dice que el hombre moderno ya no quiere predicaciones abstractas, ni interpretaciones abstractas de la Biblia. Que el hombre moderno quiere ver una historia, quiere que le cuenten una historia, y en base a la historia se va sacando enseñanzas. Oye, interesante. Quieren que le cuenten una historia y en base a la historia se va buscando enseñanzas. Permítame decir un comentario sobre esta hipótesis. Yo la comparto. Yo he visto que el hombre de hoy, la mujer de hoy, los jóvenes de hoy, ya no quieren predicaciones abstractas, que los ángeles tienen esencia divina, que la sustancia, que las ideologías, que Dios unitrino, no. Si usted predica contando una historia, la gente le gusta. ¿Sí? La gente afina sus oídos para escuchar una historia y a la medida que va contando la historia se va sacando enseñanzas.
Mire, las mejores predicaciones son las narrativas. Cuando usted va a un sermón y el pastor cuenta la historia de José o de Pablo y cuenta una historia, la gente, y el pastor empieza a hablar sobre la historia de Pablo, de José, y lo empieza a relacionar con la historia de nosotros, con nuestra vida personal, la gente no se duerme. Pero cuando usted construye predicaciones abstractas, filosóficas, la gente le ronca, y más los jóvenes. Ahora, ¿sabe que los grandes libros son de novelas, son historia? Mire, una de las mejores obras en filosofía es en forma de una historia. Usted ha escuchado ese famoso libro de filosofía que habla sobre el origen e historia de la filosofía. ¿Sabe cómo se llama ese libro? Se llama El Mundo de Sofía. El Mundo de Sofía. Ustedes saben que Sofía significa conocimiento, sabiduría. ¿Ustedes quieren aprender filosofía? Pues hay un libro que arman una historia sobre cómo se formó la filosofía en forma de cuento, de leyenda. Y la gente, muchos han comprado ese libro para saber filosofía. E inclusive, mis últimos libros han sido así, inventando una novela. Y cuando uno inventa una historia, una novela, da la enseñanza. Funciona. Entonces, ahora la hermenéutica, este se volvió un método hermenéutico, es sacar enseñanza de la Biblia buscando historias. Ahora usted dirá, pero ya sí, el método narrativo se aplica más para parábolas, porque en las parábolas hay una historia o un milagro de Jesús o una prédica. ¿Cómo hacer método narrativo una predicación de Pablo? ¿Sabe qué hacen? Le construyen una historia sobre algo que Pablo dijo. Inventan historias. Si Pablo hizo un comentario que las mujeres se callen en las iglesias, pues arman una historia que un hombre cayó a una mujer y ahí van estilando la enseñanza. Bueno, no quiero ir más allá por el tiempo. Pregunto, ¿esto es hermenéutica o exégesis? Esa es la pregunta que quiero hacerle, pastor. Mire, no sé, pero, por ejemplo, si nosotros hacemos una narrativa de una prédica, tomando algún ejemplo del Antiguo Testamento, no sé, de Eliseo, Jaycee, Sennacherib y todas esas narrativas hollywoodenses que aparecen, la pregunta es, ¿tendremos que estar más alerta a la exégesis por la veracidad del acontecimiento o de realmente qué es correctamente lo que se quiso decir? También coloco, por ejemplo, el Valle de los Huesos Secos, una visión que muchas veces se ha practicado como un hecho, como que fue, digo yo. Entonces, da más lugar, da más pie a que tengamos una buena exégesis que una hermenéutica, o ambas son necesarias? Bueno, lástima que yo no les enseñé a ustedes 3 principios para que la hermenéutica sea buena. Eso lo enseñé más para el grupo de maestría la semana pasada, que ahí está Esteban, está Manuel Vides y Lidia, ellos se lo pueden practicar. Pero la hermenéutica tiene principios buenos porque siempre las personas inventan cosas. Siempre estamos interpretando textos, o sea, donando sentidos. Y puede ser buena si hay ciertas reglas. Entonces, en cuanto al método narrativo, yo estoy de acuerdo, porque hay cosas de este método bueno. Por lo menos hacer exégesis de una historia es bonito. Es bonito. Un ejemplo, mire, Judas. Yo inventé un sermón sobre Judas Iscariote. ¿Por qué pecó Judas? De Judas no se dice mucho. Lo único que sabemos de Judas está en Juan 12, que dice que Judas era ladrón y se sustraía de lo que se echaba en la bolsa. Pero ¿sabe qué yo hice? Rastreé el por qué Judas se volvió ladrón, investigué psicológicamente, armé un perfil psicológico de por qué Judas hizo ladrón. ¿Y sabe cuál fue mi teoría de tendencia exegética? Que si a Judas lo nombraron tesorero, era porque era honrado. Era honrado. Porque nadie va a poner a un sospechoso de hurto como tesorero.
Y empiezo a hacer una psicología de Judas, investigando leyes psicológicas, de cómo un mal paso se vuelve hábito. De pronto Judas, un día, que era honrado, tenía la plata, tuvo una necesidad económica. Y Judas por primera vez dijo, me voy a sustraer una monedita, pero no lo vuelvo a hacer. Convirtió un primer mal paso en hábito. Y empiezo a investigar. Y trato de que la historia de Judas, o sea, le aplico todo un perfil psicológico a Judas. 3 etapas. Segunda etapa, decepcionarse. Cuando el hábito ya es fuerte, ya hay una decepción. Y el último paso es la pérdida de esperanza. Entonces, eso es, yo inventé una historia para buscar el primer sentido. ¿Cuál es el primer sentido? ¿Por qué pecó Judas? ¿Por qué se hizo ladrón? ¿Sí me entienden? La Biblia no me dice detalle. Yo he recreado una historia. Entonces, esa historia que yo he recreado, tratando de elaborar un perfil psicológico. Ustedes saben que en el FBI, en criminología, siempre la policía lo que primero hace para seguir para tratar de investigar quién es el homicida en serie, lo primero que hacen es un perfil psicológico cuando hay un criminal que está matando gente. Entonces, hacen un perfil psicológico en base a evidencia. Lo mismo se puede hacer perfil psicológico de Pablo, de Ananías, de Zafira, de Judas, aplicando principios psicológicos a lo que el texto nos da. Eso es exégesis también. Exégesis es saber por qué Pablo hizo esto. Ir al primer sentido de conductas. Escuchen bien. También la exégesis es tratar de entender el porqué de actitudes o de comportamiento de un personaje bíblico. Y aquí el método narrativo sirve mucho, porque uno inventa una historia tratando de buscar el por qué Judas hizo eso o por qué Pablo predicó esto. Entonces, depende. En conclusión, el método narrativo puede ser exegético, cuando yo recreo una historia para buscar la verdad del texto, o puede ser hermenéutico. Depende de quién lo use. Veo la mano levantada del pastor Carlos Arce. Sí, bueno, tenemos los diferentes tipos de mensajes que usamos, ya sea el temático, el expositivo, narrativo. Mi pregunta es, se usa cuando nosotros usamos la ley de inferir para tratar de explicar mejor dentro de lo que es el texto que estamos predicando, ¿está dentro de lo correcto usar la ley de inferir? Me gustaría pensar lo mismo que usted. ¿Usted cómo entiende de esta ley? ¿Cómo la concibe? Bueno, la ley de inferir es un tipo de predicación que uno tiene, toma el texto, y luego de que toma el texto, va usando algo, deduce una cosa a partir de otra. Por ejemplo, tomando un ejemplo, sube Abraham con Isaac al monte Moría. Al subir, le dice a sus criados que lo esperen porque él va y vuelve. La orden era entregar a su hijo. ¿Cómo infiero ahí yo? ¿Cómo interpreto o cómo hago la interpretación y hago una narrativa? Comúnmente mis mensajes son narrativos, pero ¿cómo hago la narrativa frente a eso? ¿Estaba el cordero ahí en la zarza? ¿Extendió realmente Abraham su mano con el puñal para hacer pedazo a su hijo? ¿Cómo lo entiendo ahí? O sea, yo lo entiendo, yo lo he predicado y por eso le pregunto a usted. Y ahí uso la ley de inferir. Usando de una cosa, voy formando una historia, no sobre la historia bíblica, sino usando la historia bíblica. Bueno, es el mismo método narrativo. Lo que usted me acaba de contar es el mismo método narrativo. Usó una historia para entender lo que pasó con Abraham. ¿Sí me entienden? Sí, es el mismo método narrativo, totalmente
es un método donde se usa una historia bíblica y también se va relacionando con 3 historias. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, pastor. Bueno, chicos. Entonces, sí. Perdón, pastor Yates, ¿estaría correcto entonces? Sí, totalmente. Okay. Bueno, chicos, usemos otro método. El método alegórico. El método alegórico. Mire, este método consiste, escriban, este método consiste en alegorizar el texto. Este método consiste en alegorizar el texto, ya que una alegoría es una metáfora continuada. Ya que una alegoría es una metáfora continuada. Y la alegoría nació en la filosofía griega por motivos apologéticos. Y la alegoría nació en la filosofía griega por motivos apologéticos. Chicos, voy a explicar la alegoría. La alegoría no tiene fundamento judío, sino griego. Y nació precisamente por los literatos y filósofos griegos para defender la dignidad de la mitología griega, de los dioses. Ustedes saben que en muchas obras literarias griegas, los dioses son promiscuos. Zeus era infiel a su esposa, a él, y se acostaba con humanos. Y inclusive se acostó con una hermana, embarazó la famosa diosa Perséfone. También coqueteó con Afrodita, violó a humanas, se emborrachó, secuestró a la sobrina, el dios del inframundo. Entonces, había muchos relatos mitológicos donde los dioses eran promiscuos. Entonces, los filósofos griegos, para que las otras culturas no tuvieran un mal concepto de la mitología griega, usaron la alegoría para defender a los dioses. La alegoría se fundamentó por motivos apologéticos. Ahora, también la alegoría se usó por los judíos que vivieron en Alejandría. Uno de ellos fue Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesucristo. Posiblemente murió en el año 42 después de Cristo. Filón de Alejandría aplicó la alegoría al Antiguo Testamento. Repito, Filón de Alejandría aplicó la alegoría al Antiguo Testamento. Filón escribió un libro que se llama Cuestiones y Preguntas de Génesis. Repito, Filón escribió un libro que se llama Cuestiones y Preguntas de Génesis. En ese libro que escribió Filón, que era un judío que vivió en Alejandría, fue por motivos apologéticos. Filón alegorizó el Génesis. Ejemplo. Resulta que había costumbres para un judío que resultaba una vergüenza para los griegos, y los griegos se reían de los judíos. Uno de ellos era todas las leyes que prohibían comer
carne de animales inmundos. Un ejemplo, la prohibición de comer cerdo. Para los griegos eso era una burla. Era una burla que los judíos prohibieran el cerdo. ¿Sabe qué hizo Filón? Alegorizó ese texto donde se prohibía a los propios judíos que no comieran cerdo. ¿Sabe cómo lo alegorizó Filón? Dijo así: lo que Jehová quiere decir es que los judíos no se junten con cerdos impíos. Eso es alegorizar. Porque propiamente los judíos sí prohibían comer cerdo, porque era visto como un animal inmundo. Pero Filón, para hacer quedar bien las costumbres judías ante el mundo griego, alegorizó, inclusive también alegorizó Levítico, alegorizó Génesis, diciendo: mire, griego, los judíos sí pueden comer cerdo, lo que pasa es que el texto quiere decir que no nos juntemos con ustedes, griegos, que son cerdos, impíos. Eso se llama alegorizar. Escriba. La alegoría se convirtió en un método hermenéutico en la iglesia primitiva. La alegoría se convirtió en un método hermenéutico en la iglesia primitiva. Se fundó una escuela de método alegórico cristiana. ¿Sabe cuándo apareció esa escuela? En el año 180 después de Cristo. Y la fundó un famoso padre de la iglesia llamado Panteno. Panteno cristianizó la alegoría y fundó la escuela en el año 180. Y después, ahí estuvieron dos grandes biblistas de esa escuela, llamado Clemente de Alejandría y el famoso Orígenes, el famosísimo Orígenes. Entonces, escriba, ¿cuál era la premisa de esta escuela? Escriba. El método alegórico cristiano de la escuela alejandrina decía: nunca hay que literalizar la Biblia, sino alegorizarla. Nunca hay que literalizar la Biblia, sino alegorizarla. Porque en la alegorización está el sentido espiritual. En la propia alegorización, se encuentra el sentido espiritual. Y el sentido espiritual es lo que Dios me quiere enseñar. El sentido espiritual es lo que Dios me quiere enseñar. Interesante. En el sentido espiritual es lo que Dios me quiere enseñar. Chicos, un comentario sobre esto. Y ustedes lean la Estromata de Clemente, léanse los libros de hermenéutica alegórica de Orígenes, que cae hasta en la pedantería. Hacían interpretación hasta del cántaro de la mujer samaritana. Por cualquier cosa buscaban enseñanza. Y para ello era buscar una verdad espiritual. Chicos, muchos pastores pentecostales son expertos en alegorizar el texto. He escuchado sermones predicando sobre el báculo de Moisés, inclusive predicando sobre el cántaro de la mujer samaritana, predicando sobre el pozo de Jacob, predicando, mejor dicho, hacen alegorías hasta de una cosita. Ahora, los Orígenes sí la usó como una forma de buscar una verdad espiritual. Para ello la alegoría era no caer en el sentido literal de la Biblia, sino buscar verdades espirituales. Bueno, chicos, usted dice, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, alegorizar un texto por motivos espirituales tampoco no es malo, pero depende cómo se haga. Ese es un arma de doble filo. Y el mundo pentecostal lo usa mucho en las prédicas,
nos encanta, por lo menos el gran supervisor Tim Hill usa mucho eso. Toda predicación de él es alegórica, toda. Es antiexegética. La alegoría es enemiga de la exégesis bíblica. ¿Sabe qué escuela discrepó con la escuela alejandrina? La escuela de Antioquía. La escuela de Antioquía se fundó 100 años después de la alejandrina, en el año 280, para discrepar con la alegoría. Sí, un ala de la iglesia primitiva no estuvo de acuerdo con el método hermenéutico de la alegoría. Inventaron una... ¿Sabe quiénes inventaron la exégesis científica? La escuela de Antioquía, con Luciano. La escuela de Antioquía, en el año 280, se inventó para desbaratar la escuela alegórica de Alejandría. ¿Sabe quiénes son los padres de la exégesis? Antioquía, 280 después de Cristo. Interesante. Chicos, una pregunta. ¿Quiénes usan la alegoría en las predicaciones? Los pentecostales mucho. Usamos mucho la alegoría para predicar. Pregunto, ¿es hermenéutica o es exégesis? Hermenéutica. Hermenéutica. Bueno, chicos, se acabó el tiempo. ¿Pastor? Sí. No, pero hay una hermana que antes levantó la mano, que es la hermana de Yanira. De Yanira, te escuchamos, hija. Gracias, Ariel. Gloria Tensi, bueno, con los últimos dos métodos que usted nos nombró, que es la narrativo, me hace pensar en lo que tanto muchos pastores o en enseñanza hemos aprendido, que la Biblia es vida, entonces hay que aplicarla constantemente. En los mensajes, obviamente, la aplicación es lo más importante, y para eso la mayoría del tiempo se usan estos métodos, el método alegórico y el método de la narrativa. Entonces, ¿qué pasa con este? Si yo me quedo sin aplicación por no caer en el día donde yo uso mi contexto, mi pensamiento, ¿cómo aplico en un mensaje para poder llegar justamente a los más jóvenes, por ejemplo, que les gusta más la narrativa? ¿Cómo lo hacemos? Miren, hermana, nos faltan los 4 exegéticos. Esa pregunta suya es brillante. Cuando hay preguntas como la suya, y sé que la voy a contestar en clase, yo digo, aguante un chance que ya lo voy a contestar. Ya la otra semana empezamos a ver los exegéticos, que ya ellos tienen su propia metodología. Pero yo quería que vieran los métodos que usamos nosotros. No está de más conocer qué método usamos los predicadores pentecostales para predicar. Y es mucho hermenéutica. Y hay hermenéutica hasta no de la buena, de la mala. Amén. Sí, es que los evangelistas. Sobre todo la espiritualización, sobre todo, los famosos evangelistas de la década de los 80, no digo nombres. Los famosos evangelistas usaban mucho el método alegórico. Por ejemplo, había un predicador, un lindo predicador evangelista que tenía un sermón que se llamaba Satanás, el peluquero, a medianoche. Gigi Ávila decía, la televisión es el cajón del diablo. Y después él terminó usando la televisión en Puerto Rico con un lindo canal. Chicos, esto está como la novela Laberinto de Pasiones. Continuará el próximo martes. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones. Un gusto. Chao. Igualmente, bendiciones.